Eh, Esto sigue siendo una práctica todavía, a pesar de las leyes y las reformas. Es una práctica común, no se ha podido desterrar. Tenemos en este momento localizados y estudiado un ciclo del delito electoral. Cuando inicia el proceso electoral, las conductas que son más denunciadas son las relacionadas con la alteración al Registro Federal de Electores, sobre todo en el tema de lo que se ha denominado a partir de la expedición de la Ley General en materia de delitos electorales como turismo electoral, es decir, las movilizaciones masivas de personas de un grupo, de un municipio a otro, de un estado a otro, para pretender influir en los procesos electorales, particularmente a nivel local, particularmente a nivel municipal. Sin embargo, cuando pasamos de la etapa de las precampañas y las campañas electorales, las conductas más denunciadas se convierten en la compra del voto, el condicionamiento de programas sociales, la coacción a los subordinados para que acudan a hacer proselitismo o propaganda electoral a favor de un determinado partido político o candidato, y finalmente el condicionamiento de programas sociales, tanto federales como locales. La FEPADE lo que ha hecho es ha iniciado esta serie de investigaciones. De hecho, tenemos varios estados como Nayarit, como Coahuila, donde la conducta más denunciada es el condicionamiento de programas sociales, y la verificación que tiene que realizar la FEPADE es contar con las pruebas de audio, video, las periciales, los testimonios que acrediten que efectivamente se condicionó el programa social a favor o en contra del voto de un determinado partido político o candidato. Sí. Hay que recordar que en un país con 60 millones de pobres no se puede suspender la entrega de programas sociales. Sin embargo, es claro que el condicionamiento de programas sociales, la compra del voto, la presión a los beneficiarios de los propios programas sociales para que sean ellos mismos o ellas mismas las que condicionen el programa para sus demás compañeras, son conductas delictivas y reprochables por el ordenamiento. La penalidad que establece la ley general en materia de delitos electorales es distinta. Si se trata de funcionarios públicos, la sanción es 2 a 9 años de prisión y puede llegar a la inhabilitación, que es lo que hemos planteado en algunos casos de éxito que ha tenido la Fiscalía en Chiapas y en el estado de Veracruz. Por otra parte, si se trata de la solicitud de voto, la compra de voto o el condicionamiento de un programa por parte de alguien que no sea un servidor público, la sanción que establece la ley de 6 meses a 3 años de prisión, que es la sanción mínima que tiene el ordenamiento penal electoral mexicano. Cabe señalar que los delitos electorales en México no son graves, a diferencia de otros países, y por tanto las personas tienen derecho constitucional a obtener la libertad caucional o a no sufrir la prisión preventiva oficiosa en las reglas del nuevo sistema. Yo creo que es muy importante que discutamos con seriedad la necesidad de que el financiamiento ilícito a las campañas electorales o el condicionamiento de programas sociales sea un delito grave, para que pueda haber unas sanciones y consecuencias mucho más rígidas para los servidores públicos que vulneran la equidad en la contienda electoral a partir de la deleznable práctica de compra y coacción de votos y condicionamiento de programas sociales. Oiga, y los políticos antes de las campañas dicen que va a ser campañas austeras, vamos a ser responsables, pero queda en el discurso. Y realmente en la práctica ni son austeras y rebasan los topes de campaña, ¿no? Realmente eso es una falsedad, ¿no?, de los políticos, el decir que van a hacer campañas austeras cuando realmente rebasan hasta los topes de campaña. Sí, hay que recordar que a partir de la reforma constitucional del año 2014, el rebase de tope de los gastos de campaña por más del 5% puede traer como consecuencia la nulidad de una elección, determinado esto por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Además de ello, existe la posibilidad de que el Instituto Nacional Electoral en los procesos de fiscalización sancione en el ámbito administrativo y dé vistas a la FEPADE, como lo ha hecho recientemente, en aquellos casos en donde se violan las reglas de financiamiento y fiscalización de los recursos de los partidos políticos. Hemos tenido casos de vistas en donde el INE hace el conocimiento de la FEPADE que se han rebasado el tope de gastos de campaña, que se ha dejado de comprobar la documentación justificativa y comprobatoria del gasto, y aquellos casos en donde incluso los partidos han sido omisos en rendir los informes, lo cual también es considerado por nuestra ley como un delito electoral. Sí, pero como no son graves, es una práctica recurrente, ¿verdad? Sí, y el objetivo central va a ser discutir la gravedad, por un lado, y también buscar, cuando se trate de servidores públicos, insisto, la inhabilitación en el ejercicio del cargo. Eso creo que puede, a partir de la legislación actual, podemos generar un mejor modelo. Oiga, finalmente, el caso es escandaloso de la diputada local con licencia en Morena. ¿Esto ya tiene usted alguna denuncia, algo concreto? Nosotros iniciamos de oficio una investigación
en virtud de que existe la posibilidad legal de hacerlo. Entiendo que la Cámara de Diputados iba a presentar un exhorto para que la Fiscalía investigara. Estamos nosotros iniciando la investigación con absoluta imparcialidad, sin filias ni fobias, sin hacer juicios sumarios, pero tampoco absoluciones sumarias. Estaremos desarrollando el proceso indagatorio para efecto de determinar lo que corresponda conforme a derecho. Bueno, si nos pudiera detallar un poquito qué es lo que procede con este video que se dio a conocer de la diputada de Morena. Se sigue de oficio, como acaba de decir, pero ¿nos puede detallar un poquito más? Todos los delitos electorales se siguen de oficio. La Fiscalía frecuentemente inicia averiguaciones previas y carpetas de investigación a partir del conocimiento por cualquier medio de una conducta que pueda ser constitutiva de delito. En el caso específico se ha iniciado la investigación por la presunta violación del artículo 15 de la Ley General en materia de delitos electorales, que sanciona tanto a quien destina los recursos como al que los recibe, cuando exista una prohibición legal para ello, cuando se trate de recursos prohibidos o de procedencia ilícita, o cuando se rebasen los topes de las aportaciones de las campañas respecto a lo que pueda aportar cada individuo en lo personal. En el caso específico hemos iniciado la investigación y se desarrollará conforme a derecho. Estaremos actuando con absoluta imparcialidad, sin filias ni fobias de ningún tipo, iniciando este proceso en contra de Eva Cadena. En este caso dice la candidata que no conoce a quienes les dieron el dinero, que solamente se acordaba que tenía el cabello rojo la persona que le dio. Ya una vez que la Fiscalía la llame a comparecer, tendrá que decir obviamente el nombre de estas personas. Y también la sanción dice que podría alcanzar hasta 20 años de prisión, ¿será o no? El tipo penal establece 5 a 15 años de prisión para las personas que reciben o destinan. Y quiero enfatizar esto porque se trata de una conducta delictiva tanto de la persona que dio el dinero como la persona que lo recibió. Sin embargo, hay que plantearlo desde esta perspectiva. Los delitos electorales no son graves. Al no ser delitos graves, la pena, inclusive una sentencia condenatoria, se puede conmutar. Y por supuesto las personas que estén siendo procesadas pueden desarrollar por derecho constitucional el proceso en libertad, en virtud de que en el sistema tradicional alcanzan la libertad caucional y en el sistema procesal penal acusatorio no hay prisión preventiva oficiosa. Esto creo que es un tema que es importante que reflexionemos en el tema de condicionamiento de programas sociales y financiamiento ilícito de las campañas, para efecto de plantear que estos tipos penales sean delitos de naturaleza grave que puedan dar como consecuencia que las personas se ejerzan las órdenes de aprehensión en su contra y llegan a los centros penitenciarios en virtud de que el condicionamiento de programas, que es lo que veremos el día de hoy en la Cámara de Diputados, o el financiamiento ilícito en las campañas, son conductas que violan el principio de imparcialidad en el ejercicio de los recursos públicos y la equidad en la contienda electoral, que son principios establecidos en el artículo 134 de la Constitución. En el caso del partido, ¿qué sanción sería acreedor? Porque bueno, pues ahí se menciona que este dinero era para López Obrador. La FEPADE investiga personas físicas que cometen conductas delictivas, no se investiga a los partidos políticos, en virtud de que solamente las personas físicas son las que pueden vulnerar la normatividad penal electoral. Nuestro objetivo es integrar la carpeta de investigación, insisto, con absoluta imparcialidad, sin filias ni fobias, y determinar conforme a derecho para efecto de que en su caso se ejerza la acción penal en contra de quien resulta responsable. Y en el caso de lo que está sucediendo en Coahuila y en el Estado de México, esta guerra de denuncias del uso de los recursos públicos y también de programas sociales, ¿qué es lo que está haciendo la FEPADE y si ya está? Hemos integrado carpetas de investigación. Es importante señalar que el delito electoral tiene un ciclo. Al inicio del proceso electoral, la conducta más denunciada tiene que ver con la alteración al registro federal de electores, básicamente con lo que denominamos turismo electoral, estas movilizaciones masivas que tenemos de un estado a otro, de un municipio a otro. El Estado de México y el Estado de Veracruz en este momento cuentan con un número considerable de denuncias relacionadas con estos dos tópicos, con este tópico. 266 denuncias en Veracruz y tenemos 131 iniciadas en el Estado de México por turismo electoral. Sin embargo, cuando ya estamos en la época de campañas electorales y estamos en la época de la pre-campaña, inclusive en el periodo de veda y en la jornada electoral, las conductas más denunciadas son la compra de votos y el condicionamiento de programas sociales. Por eso hemos visto en últimas fechas en las 4 entidades federativas aumentar el número de casos que están relacionados con el condicionamiento de programas sociales y la compra de votos. De hecho, tanto
tanto Nayarit como Coahuila son espacios en donde las conductas más denunciadas han sido precisamente estas dos, la compra de voto y el condicionamiento de programas sociales. La FEPADE ha sido enfática en esto, se ha difundido qué tipo de conductas pueden o no pueden desarrollar los servidores públicos. El Tribunal Electoral ha señalado que se encuentran en campaña electoral prohibidas las entregas masivas de programas sociales. También el Instituto Nacional Electoral ha emitido 2 acuerdos relevantes en el cual se prohíbe el uso de los programas sociales con fines electorales, y finalmente la legislación, la Ley General en materia de delitos electorales, establece como conductas delictivas que los servidores públicos condicionen la entrega de un programa social al voto por un partido político candidato. Cabe recordar que los derechos sociales son eso, son expectativas establecidas en las normas jurídicas a favor de los grupos menos favorecidos de la sociedad, y por tanto la práctica de la compra del voto, el condicionamiento de programas sociales vulnera uno de los principios fundamentales de un Estado democrático, que es la libertad del sufragio, y por otro lado no respeta los derechos sociales. Hay que entender que los derechos sociales son eso, derechos, y por tanto se trata de los programas sociales son instrumentos para el cumplimiento de los derechos sociales y no pueden ser entendidos como una canonjías o dádivas que dan los gobiernos o los partidos políticos a la ciudad. Señor, 2 cosas yo quisiera preguntarle. En el caso de Veracruz, nos dice usted que no se podría investigar a la FEPADE, al partido, a Morena, sino a la ex candidata. ¿Esto sería lo correcto? Y otra pregunta, ¿la FEPADE qué intervención tiene o qué revisión está haciendo en este caso de las visitas constantes de funcionarios del Gabinete Federal al Estado de México, entregando programas? A las cámaras, por favor. Se tienen iniciadas investigaciones en el Estado de México por la posible participación de servidores públicos federales y locales que vulneren el principio de equidad en la contienda electoral. En este momento presentaré un informe sobre los datos que tenemos respecto a las denuncias que han sido presentadas por distintos institutos políticos en contra de distintos servidores públicos, tanto a nivel federal como local, relacionados con el posible condicionamiento de programas sociales y compra de voto. Cabe señalar que la entrega de programas sociales per se no es un delito, pero es un delito condicionar el voto, comprar el voto a partir de los programas sociales y, por supuesto, coaccionar a los subordinados, a los beneficiarios de los programas sociales, a que se participe en eventos proselitistas en días y horas hábiles, y por supuesto que se les condicione el voto para un determinado partido político o candidato. Por ejemplo, regresando al tema de la diputada de Morena, ¿este video se toma como prueba? En varias ocasiones hemos llevado casos ante los órganos jurisdiccionales presentando este tipo de videos. De hecho, la Fiscalía ha desarrollado un modelo que se denomina FEPADE Móvil, que es una aplicación celular que permite a cualquier persona de forma georreferenciada grabar un hecho que pudiera ser constitutivo de delito y enviarlo a nuestros sistemas de atención ciudadana vía esta aplicación de celular. Lo importante, de acuerdo con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es que las personas que participaron en la grabación aporten esos videos. De hecho, el caso que tuvimos contra los 8 funcionarios cercanos al señor Duarte en el estado de Veracruz, se pudieron llevar ante la justicia penal electoral, ante los jueces penales, para efecto de que se libraran 8 órdenes de aprehensión y se emitieran 4 autos de formal prisión a partir de pruebas de este tipo, pero tienen que estar vinculadas con otros elementos probatorios como los testimonios, como las pruebas periciales para verificar la autenticidad de este tipo de datos. En síntesis, sí pueden ser utilizados, pero requieren algunos requisitos todavía de carácter legal para que puedan surtir valor probatorio frente a los jueces. Oiga, ahorita que se está en campaña. ¿La investigación que va a realizar es por oficio o hay alguna denuncia? En este momento se inició de oficio, como muchas de las denuncias que inicia la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, en virtud de que la ley nos permite esa posibilidad para poder desarrollar nuestras funciones. Entiendo que ha habido pronunciamientos ya por parte de varios institutos políticos de que se presentarán denuncias. Nosotros atenderemos con absoluta imparcialidad, sin filias ni fobias, todas las investigaciones relacionadas con este proceso electoral del año 2017, los 4 procesos electorales que tenemos en puerta, para efecto de poder dar una garantía adicional de que el proceso electoral se desarrolla de conformidad con los principios establecidos en la Constitución. Nada más acláreme. Se citará. Acláreme un punto. Ahorita que se está en campaña, para entregar muchos de los recursos que se les dan a la gente, se les pide la credencial del elector o una copia. Esto constituye un delito que incluso se le preguntó a Erubiel Ávila cuando vino aquí a Cámara y dijo que así le exige a la ley. No
sé si sea lo correcto. Recoger credenciales del lector en cualquier tiempo es una conducta delictiva. Copia también, que les pidan copia. Gracias. Eso también, la noticia. Ahí está grabado.